Regresamos aquí en El Día y nos encontramos ahora con Manuel María Mercedes, él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en República Dominicana, y vamos a hablar con usted, señor Mercedes, a raíz de la noticia que vimos ayer de las cuentas falsas del ex procurador de la República, algo que consta en la acusación que realiza el Ministerio Público. Este tema de las cuentas falsas que en cierto modo acechaban a personas, de periodistas e influencers, surge justamente a raíz de una denuncia que ustedes hicieran como la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Primero saludarle. Bienvenido. Bienvenido. A usted, a Edith, que no la veo. Edith está un poquito en reposo. Está en reposo. Sí. Bueno, pues mire, resulta, a veces uno hace la denuncia y como uno vive sistemáticamente haciendo denuncia, yo digo que a veces los medios y las instituciones no dan respuesta a la denuncia que se habían formulado. Pues en abril del 2019, nos llegó a la comisión una denuncia de que el ex procurador y procurador en aquella época tenía una oficina pagada con fondo público, al igual como lo tenía el movimiento. Eso es verdad y nosotros lo sabemos y lo denunciamos también en su época. ¿Ustedes llegaron a comprobar que claro, la oficina...? Nosotros cuando porque es bueno que la sociedad dominicana y sobre todo los que ven este programa, dejarle el mensaje que cuando la Comisión de los Derechos Humanos hace una denuncia es porque ya la ha investigado y tiene los soportes para responderle en cualquier instancia que se le requiera. Cuando nosotros nos llega la denuncia, hacemos la investigación y nos damos cuenta que era una tremendidad. Además, una situación que si hubiésemos vivido en un país con una procuraduría independiente como la que tenemos hoy y que se hubiese respetado el Estado democrático y social de derecho, era para destituir inmediatamente al procurador. ¿Por qué? Porque entonces la campaña que ustedes recuerdan que se montó en el Consejo Nacional de la Magistratura por parte del procurador, eso no fue hacia lo loco, eso fue todo orquestado. Y desde ahí, entonces desde esa oficina la denunciamos. ¿Dónde funcionaba? ¿Dónde funcionaba? Funcionaba en un edificio de una torre Fernández. Que de la Plaza Fernández. De la Plaza Fernández. Eso en la Churchill. En la Churchill, sí, correctamente. Si la productora, por favor, nos puede ayudar y poner el acta que emitieron ustedes en ese momento, que fue, ahí vemos, del 9 de abril de 2019. Correctamente. Ustedes solicitaban a la Defensora del Pueblo investigar la oficina ilegal y clandestina del entonces Procurador General de la República. Correcto. Entonces, ahí comprobamos lo que se montó con la hoy procuradora Miriam, de descrédito hacia ella, pero no se quedó ahí. Una compañera de ustedes, muy fogosa, Edith, también fue víctima de eso. ¿Y qué pasó con Edith? Ahí no sé si ustedes recuerdan, porque estamos hablando 3 años después, nosotros comprobamos ahí en esa investigación que contra Edith también había una campaña. Pero una campaña bestial, y yo, escúchenme el término, jaquerosa, porque entonces, inclusive de falsificación, porque Edith había hecho una denuncia de los fiscales. De los fiscales, 1 y 2, sobre una situación que se dio con la Embajada de Estados Unidos, que lo refleja en el documento de esa época. Y comprobamos cómo sin piedad, como se dice, desde esa oficina de la Procuraduría General de la República, se inició una campaña de descrédito contra Edith, que nosotros nos encontramos hasta impotentes. Entonces, ¿qué resulta? No vamos a poner la Biblia en manos de Lutero, porque no íbamos a acudir ante el Procurador General de la República, no íbamos a acudir ante el PECA ni ante otro mecanismo para que hiciera la investigación. El único auxilio que vimos fue ir a la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué hizo la Defensoría? Bueno, usted sabe que soy nuestra distinguida amiga, no hizo nada, nos lo recibió y está la constancia para que no digan que es ahora, no, estamos hablando de 9 de abril del 2019. Y 3 años después, ahora en el 22, ¿verdad?, se confirma que lo que ratificamos, que la comisión
hizo la denuncia en primer lugar, junto inclusive al Comité de Lucha contra el Cambio Climático, que ahí estuvo presente Enrique de León, que depositamos y le dijimos, porque quisimos hacer una acompañar con una institución también independiente, para que vieran que lo que estábamos formulando no era cualquier denuncia, era una denuncia grave, porque entonces resulta que los fondos de esa oficina y ese personal también se hacía, como usted decía ahorita, Helman, con el dinero público, en la que estaban involucrados el dinero mío, el dinero suyo, el dinero del motoconchista, de todos los ciudadanos que contribuimos al pago de los impuestos, de los empresarios también, para dedicarlo entonces eso en contra de ciudadanos, como se hizo con la magistrada Miriam y como se hizo con Edifebre, entre otros también, que se le siguió y que se montó todo un espionaje de noticias falsas donde ahí se dirigía de todo para desacreditar a ciudadanos, y eso es inaceptable en el marco de un Estado democrático y social de derecho. Conversamos con el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor, antes de continuar, permítanos brindarle un cafecito que Kenia le ha traído. Sí. Que creo que le va a hacer de agrado. Muchas gracias, Kenia. También gracias, recordar, usted se refería ahora al tema de que tiene que ver con Edith Febles, nuestra compañera. Si por favor, productora, puede poner de nuevo la comunicación que en entonces dirigiera Derechos Humanos, ahí está. A la Defensoría del Pueblo, lo que dice aquí, uno de los párrafos, es que ellos, bueno, ustedes acusaron que a través de la oficina que tenía el procurador, se manipuló, y procurador entonces. Sí, procurador entonces, se manipuló una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos para que se leyera todo lo contrario a su contenido. Se habla de una comunicación que informaba que el señor Richard M. Gloss no estaba siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, esa parte se modificó en un mensaje que estaba dirigido por la agregada de prensa de la embajada a la periodista Aris Beltrés para que apareciera como el recibido por Edith Febles, y se borró el párrafo donde se aclara que Gloss no estaba siendo investigado por las autoridades de ese país. Entonces fue una especie de mensaje alterado que fue realizado por cuentas con identidades falsas. Entonces eso pone a nuestra compañera Edith Febles en una situación bastante difícil, porque ella había hecho una especie de denuncia. Ustedes expresaron que la periodista Aris Beltrés aclaró públicamente que lo que le pasó el mensaje que recibió de la agregada de prensa, quien delante de ella se lo mandó a alguien. La periodista responsabilizó delante de cámaras de televisión, esto es importante, a la Procuraduría General de la República de haber hecho esta manipulación del texto original del mensaje y haber difundido una versión falsa. Exactamente. Una acción vergonzosa, pero claro, vergonzosa, sí, ajena totalmente a la ética, a la solidaridad entre compañeros, y peligrosa además. Peligrosa. Y además le costó el cuestionamiento a Edith en el programa que ella entonces estaba. Ustedes recuerdan que ella dirigía, creo que era El Despertador, y a partir de ahí, la cosa, digo yo, ya eso lo agrego yo, entiendo que empezó a no irle bien en ese programa hasta el final que tuvo que salir. No, porque había toda una andanada, nosotros contra Edith, contra cualquiera que representara un mínimo de decencia. En este país era blanco de ataque. Usted habla sobre, además del caso de Edith y de la procuradora, ahora procuradora Miriam Germán, usted habla de que había otras personas, claro, o que otro tipo de ataques hacia otras personas. Ahí estaba en esa lista Marino Zapete, entre otros. Altagracia Salazar. Eran principalmente periodistas y líderes de opinión. De opinión e independiente, y también hasta ciudadanos. Uchi Lora también. No, pero Uchi Lora. Era el favorito. Ustedes recuerdan que aquí, desde el gobierno de ese entonces, y sobre todo de esa oficina, se mandó que a Uchi se lo comieran vivo. Sí. Que hasta candela era que querían que le dieran, porque entonces todo eso nosotros lo comprobamos. Lo que pasa es que ante la ausencia de un mecanismo a acudir, es por ello que nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo. Para tratar de hacer visible el asunto. Y no solamente eso, y que parara esa campaña. ¿Y cuánta gente trabajaban ahí? ¿Tienen ustedes idea? ¿Llegaron a saber cuántos operaban allí? ¿Cómo era la mecánica? Mucho, porque eso era una oficina grande, moderna,
de jóvenes con todos los aparatos. Era como un call center, tengo entendido. Como un call center, una especie de call center. En la Plaza Fernández 2. Pues exactamente, y fuimos y comprobamos, hasta hicimos fotos, de manera discreta, hicimos fotos, vimos, y comprobamos que realmente, y al final en la investigación determinamos que eso era parte de los proyectos del procurador, y sobre todo que con el propio dinero, que no lo pagaba de su bolsillo, sino lo pagaba, como ahora se ha comprobado en toda esta denuncia que se ha formulado, con los fondos públicos. ¿Ustedes fueron y tomaron fotos? Claro, ¿Qué vieron ahí cuando fueron a la plaza? Todo, bueno, si por ejemplo el que entra a este estudio, de una vez, ¿verdad? Vemos todo, cómo está todo funcionando. Uno entra a un consulting y uno se da cuenta de todos los aparatos. Uno no sabe las funciones de los aparatos, pero conforme a la denuncia que habíamos recibido nos dimos cuenta que estamos hablando que desde ahí nos decían a nosotros que más de 18 mil cuentas falsas 18.000 tecnológicamente movían ahí. Entonces habían jóvenes, aquí hay muchos jóvenes que son cerebros en materia tecnológica, usted lo sabe, no como nosotros y Germán, que vinimos, ¿verdad? En la época de nosotros no estaba desarrollada la tecnología. Aprendimos a escribir maquinilla primero. Sí, en maquinilla, y después, bueno, entonces comprobamos que cada joven en un escritorio muy con todo, rodeado de todo. Bien equipado. Bien equipado. Lógico que lo es natural. No enviamos rostros muy conocidos porque se lo iban a sospechar. Sí. Doctor, y hay precedente en la República Dominicana de un caso, vamos a hablar en términos generales, no solo de esta, que era una pata de la mesa, ese equipo de jóvenes para atacar, los bots y demás. ¿Hay precedente en la República Dominicana de un caso tan grave de corrupción en la que estuviera envuelto el Ministerio Público, la Suprema Corte o algo así? No. Yo tengo 30 años en la comisión, voy a cumplir 35 como abogado en ejercicio, que es lo que hago, y yo no había visto en la historia de la República Dominicana una acusación y hasta dónde nosotros llegamos en la sociedad dominicana en materia de corrupción y sobre todo en materia de impunidad, que hoy nos da la razón, y yo me siento orgulloso de haber participado en todas las manifestaciones de Marcha Verde para que real y efectivamente eso se parara, y creo que lo logramos, que fue un triunfo de Marcha Verde, de la sociedad civil, el haber parado el deterioro moral y sin escrúpulo en que cayó la República Dominicana a través de los funcionarios que nosotros nos dimos el lujo y nos gastamos de pagar para que hoy estas situaciones sucedieran, y que no se llegó al fondo de eso, a parar, porque lo tenían todos, el Senado, los diputados, la justicia, el Ministerio Público, y a veces uno entendía que el único, la única espacio que uno tenía, bueno, sin hablar de los medios, era realmente la Defensoría del Pueblo. Entonces yo no sé hoy cómo quedaría. Yo aprecio mucho a Zoila, la quiero bastante, pero hoy no sé qué ella diría. Y usted sabe lo que debo de decir, que ahora usted va a la Defensoría del Pueblo, yo no sé qué hicieron con los archivos, pero nosotros sí conservamos nuestros archivos de los derechos humanos, copia del documento que depositamos, y bueno, como ustedes ya lo han revelado aquí, también la fotografía, porque... La fotografía de cuando fueron a esta plaza. De cuando fuimos allá, y que ella personalmente, porque debo reconocer que ella siempre nos distinguía y fue un apoyo a los derechos humanos, pero al final le llevamos un problema tan grave que ella no pudo concretizar, o no sé qué razones la llevaron. Una vez, señor Mercedes, una vez ustedes hacen esta denuncia en ese entonces, en abril, y se vuelve pública, de público conocimiento, ¿cuál fue la reacción en ese entonces del procurador? ¿Qué dijeron? ¿Si hubo algún tipo de respuesta? No, de la Procuraduría no, pero sí hubo entonces como un rompimiento en materia de relaciones entre la Comisión y la Procuraduría. Ya muy poco nos invitaban a las actividades, ya como que un poco se enfrió las relaciones Procuraduría de Derechos Humanos sobre la base de la denuncia que nosotros habíamos formulado, porque eso en el entorno de la Procuraduría no cayó bien, y es natural que no iba a caer bien
por lo que nosotros estábamos denunciando y la gravedad que en ese momento significaba esa denuncia, que nosotros con mucha responsabilidad hicimos, que la investigamos, que llevamos los soportes de nuestra investigación a la Defensoría del Pueblo, pero al final no recibimos respuesta. Y esa oficina, esa especie de oficina que se tenía en esa plaza, ¿siguió operando una vez después de esa denuncia? ¿Qué pasó con con más la oficina? fuerza? ¿Con más ¿Siguió? fuerza? Claro, claro. ¿Qué dice la ley? ¿Qué puede pasar? Usted que ha visto la denuncia, que toda esta acusación que hace el Ministerio Público, ¿qué va a pasar con Jean Alain, con ese grupo de gente? ¿Hay posibilidad de que salgan? ¿Hay posibilidad de que se salgan con la suya, que haya impunidad? Todo es posible en una sociedad como esta y con la debilidad que hoy atraviesa el sistema de justicia enclavado en la Suprema Corte de Justicia, porque yo le voy a, escúcheme que voy a traer otro caso, pero ahí está el caso de los tres brazos. En lo que este programa fue, fue este programa, todo el pueblo vivió que desde aquí, desde el día de 1+1 con Juan Bolívar a la cabeza, hicimos un programa y se comprobó la gravedad. Usted sabe lo que es una sociedad como esta, vender un barrio con la gente adentro, con la escuela, que no tengo que... Hasta con los destacamentos. Hasta con los destacamentos. Pero nadie fue entonces, porque... No, nosotros ahora estamos preparando, y a propósito de eso, aprovecho para informar que en el día de ayer nosotros interpusimos el recurso de apelación en un documento de 65 páginas en donde desbaratamos la resolución que dio el juez del juzgado de la Z de instrucción. Y eso está ahí, los medios hoy no hicieron mucho, como ni hicieron en esta noticia, pero nosotros esperamos ahora vernos en la corte. Entonces, ustedes apelaron esta decisión. Apelamos esa decisión. Vamos a recordarle a la gente básicamente qué fue lo que pasó, doctor, brevemente. Estamos hablando de todo un barrio, de ¿cuántos miles de metros cuadrados? 14.000. ¿Cuánto? 14.000 familias viven ahí. No, pero metros cuadrados, estamos hablando casi de varios kilómetros cuadrados. Sí, claro. Que se ha vendido de manera irregular. Exacto. Y que luego ya no hay nadie culpable, como que lo han descargado toda esa gente. Todos están descargados. Todos están descargados. No pasó nada. No pasó nada. Como dicen los españoles, no pasa nada, no pasa nada. Exactamente. Entonces, fíjese bien, ya han habido 2 casos de corrupción. Por eso nosotros nos proponemos hacer un taller y vamos a relanzar la lucha contra la impunidad y la corrupción, porque ya el caso de los tucanos no hay, entonces hay sobornados y no hay quien sobornó, ni quien recibió los sobornos. El caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht también. En el caso de Odebrecht, fíjese por dónde va la tendencia. No. Ahora los tres brazos. Mire qué pasa con los tres brazos. Y éramos la sede de Odebrecht. De Odebrecht aquí. Estaba la oficina de operaciones. Y somos uno de los pocos países en los que, o si no el único, en los que no ha habido ningún tipo de... Correctamente. Entonces, con lo que está pasando ahora, con el expediente Medusa, la sociedad dominicana, es lo que yo llamo, tenemos que estar, como dice, creo que un gran político escribió un libro a boca arriba, tenemos que estar... es a boca arriba y pendiente, porque si no cualquier cosa puede pasar con un sistema judicial tan frágil que no se ha podido contextualizar en los nuevos tiempos. Cualquier cosa puede pasar. Doctor, usted conoce bien el tinglado, todo el entramado, todo el entinglado de la judicatura, de lo que tiene que ver con los fiscales y demás. Yo he opinado en varias ocasiones que la gente ve a Miriam Germán y toda la sociedad cree en esa señora, Jenny Berenice, en Wilson Camacho, pero ¿le consta a ustedes que dentro de todo el aparato del Ministerio Público aún siguen gente que no son confiables para ustedes? Porque yo creo que eso como que no se ha limpiado de el todo. 90%. El 90% del Ministerio Público no. Claro, es igual. A veces, mire, yo sufro una impotencia cuando yo voy a los ¿Cómo pueblos. se manifiesta eso en el día a día? En el día a día, que el mismo procurador de corte, por ejemplo, vámonos en términos concretos, vámonos a la provincia de Santo Domingo. El mismo procurador, que inclusive era un cuadro del partido en el poder y que pudo, mediante lo que la propia EDI denunció, en concursos amañados, la mayoría, ¿verdad? Sí. Fueron ocuparon posiciones importantes. Ese mismo procurador, por ejemplo, fue el que acusó al hoy
director de la DGC y al joven de Claro, ¿usted recuerda? Sí, Con sí, sí. las suspendidas elecciones. Sí. Y ese grupo de procuradores que se prestaron a eso, aún siguen en la Procuraduría General de la República. Pero a nivel del país, los mismos procuradores que estuvieron clavados en la gestión anterior que finalizó, todavía se mantienen ahí. El Consejo del Ministerio Público no se ha podido transformar y quienes están ahí, porque usted sabe que conforme a la ley que creó el Ministerio Público, al igual que la ley que la Constitución mandó a crear órganos, entonces la Suprema Corte de Justicia, representada en el Consejo del Poder Judicial, ahí es donde se discuten las situaciones y las estrategias y la política pública a seguir en materia de justicia, pero eso mismo pasa en el Ministerio Público. Entonces busquen ustedes la composición del Consejo del Ministerio Público para que ustedes vean cómo está integrado. Entonces ese salto que requiere la sociedad para poder tener un Ministerio Público independiente de verdad, desde lo más pequeño hasta lo grande, ese salto no se ha dado. Y ese es el gran reto que tiene la Procuraduría General de la República, para que real y efectivamente, porque todavía la sociedad no observa y no ve acciones puntuales, porque cuando tiene que ir a los diferentes distritos judiciales se encuentran con la misma cara, la misma figura, como que nada ha pasado, y entonces ese cambio por el que la sociedad votó no se ha expresado en materia del Ministerio Público. Que aquellas acciones que se daban antes ya no están o se producen menos, o sigue todo igual. Mire, no vamos a decir de que se produce todo igual, pero lo que yo sí les puedo decir, que se producen grandes situaciones alrededor del Ministerio Público que son cuestionables, y es tan así que a día, cada rato, la misma inspectoría del Ministerio Público tiene que estar suspendiendo fiscales. Si usted busca, y podemos, porque los datos están ahí, nos podemos dar cuenta cuántos fiscales han sido sustituidos en los casi 2 años que lleva la actual Procuradora General de la República por las actuaciones. Por irregularidades. Por irregularidades, sin las grandes cantidades que no da abasto el Consejo del Poder del Ministerio Público para tomar la medida del lugar. Entonces, lo único que puede salvar ahora el Ministerio Público Independiente es que yo pienso que en este año debe producirse los cambios alrededor del Ministerio Público, porque la mayoría de esos fiscales culminan su mandato este año y la Procuraduría tiene que innovar. Porque eso inclusive, debo de decirle a ustedes, que no ha permitido de que la Procuraduría General de la República salga del mismo cliché que ha estado viviendo. Yo digo que se está aplicando la misma política en materia criminal, en materia de los procedimientos que se estaba aplicando en la gestión anterior, y eso hay que cambiarlo, porque eso ha llevado a una situación también insoportable para la Procuraduría General de la República en materia de privación de libertad. Señor Mercedes, vemos en estas acusaciones que se realizan en contra del ex procurador Jean Alain y sus demás colegas, que se habla de un plan de humanización del sistema penitenciario, y usted ha estado bien involucrado, incluso estuvo aquí hace unos meses, recuerdo, denunciando la situación de los presos en las cárceles, décadas en eso. Entonces, se habla de miles de millones de pesos que se invirtieron para humanizar la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Cómo usted definiría la situación actual de esas personas? ¿Qué tanto de humanización hubo en nuestro país? Con todos esos miles de millones, doctor. Deben estar muy bien. Pero mire, con lo que se invirtió en ese plan, aquí hoy no deberíamos tener el 65 o el 70% de privados de libertad preventivo. Y asignados. Y asignados. No deberíamos tener una lista de más de 2.000 personas que tenemos en los archivos de la comisión. Usted sabe todo ese dinero que se invirtió, y que aquí hayan ciudadanos que estén presos por 5.000 pesos, por 1.000 pesos, por 500 pesos, ¿Por 500 pesos? Claro. ¿Cómo así por 500 pesos? Porque no pueden pagar una multa, o no pueden pagar una garantía económica.
Y lo dejan ahí por... No, oiga, que esas son de las cosas que hay que cambiar en la política de perseguimiento a la criminalidad desde el Ministerio Público. ¿Cómo es que un juez, yo quiero ponerle un caso que yo estoy viviendo ahora, yo tengo un ciudadano curazaleño de origen holandés, lo condenan a 10 años, 5 adentro, como decimos los abogados, y 5 afuera. Entonces, ahora ya él cumplió los 5 adentro. Lo de la multa buscamos la forma de cómo se la convalidaran, pero ahora él no tiene dónde está. ¿Ustedes recuerdan el joven que yo denuncié, saqué de 12 años sin expediente? Sí, que no sabemos qué ha parado. Sí, entonces ahora tenemos otro de que no sabemos qué vamos a hacer con él. Ni se puede ir para Aruba, aun cuando se quiere ir, ni se quiere ir para Holanda, y entonces anda deambulando. Porque esos planes de humanización, todos esos recursos invertidos, pudo haberse hecho perfectamente y salir y culminar la reforma penitenciaria que se requiere con urgencia, que eso se ha concluido para que estas cosas pudieran pasar. Entonces, cuando uno ve la inversión y ve los resultados, es como para que los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como que nos elevemos el espíritu de que el esfuerzo hecho para salir, pero que tenemos que continuar, porque eso es inaceptable y este pueblo no puede quedarse de manera pacífica a aceptar de lo que ahí se produjo, de lo que ahí se hizo y cómo los fondos públicos fueron usados de manera al punto de que real y efectivamente pagar oficinas, todo este desastre en el plan de humanización, eso es inaceptable. Doctor, nos unimos a ese planteamiento, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí este día para hablar sobre esta infamia, 18,000 cuentas falsas, un centro de operaciones, un call center solo para atacar a periodistas y a gente que desafecta, es increíble. Sí, increíble, vamos increíble. a seguir Muchas gracias, doctor Manuel María. Vamos a seguir este tema en la semana que viene. Muchas gracias, doctor, por su presencia aquí en el día. Les dejamos, Germán y yo, pero vamos a dejarles en buena compañía con Maribel Contreras y su invitado. Que tiene un invitado, déjeme decirle, a quien yo conozco desde que éramos adolescentes. Él con su guitarra en el Club Fases de Luna. Ustedes van a ver, es una estrella, cientos de canciones que muchos de ustedes la conocen, la han tarareado, no solo de artistas nacionales, sino también internacionales. Han salido de la creatividad de este señor, Mario Díaz. Qué bueno, Maribel. Vamos a la pausa.